Gloria al Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a todos, ¿verdad? Los oyentes que escuchen la palabra de Dios a través de mi vida. Es una bendición, un privilegio poder presentarme nuevamente delante de Dios y de cada uno de ustedes para que podamos aprender a través de su palabra. Oramos en este día para que Dios hable a su vida, para que Dios traiga libertad, para que Dios traiga ánimo a su vida. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este día, Padre Celestial. Gracias por cada oyente, Señor, que va a escuchar tu palabra a través de mi vida. Quiero sabiduría, quiero discernimiento de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando nuestra vida de una manera especial. Bendigo la vida de cada uno, Señor amado, de todos los que escuchen, de todos los que miren, Señor amado, esta predicación, que tu presencia sea, Padre, inundando sus corazones, trayendo sanidad y liberación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es una bendición poder predicarles la palabra de Dios. Queremos aprender sobre un tema muy bonito que dice guardianes de la salvación. Nosotros somos guardianes de nuestra salvación. Hay 7 puntos en esta enseñanza sobre cómo ser guardianes de nuestra salvación. Dice el primer punto, el tesoro de la salvación. Debemos de cuidar nuestro tesoro, que es nuestra salvación. El tesoro del don del Espíritu Santo. Mire, obedecer al Espíritu Santo cuando Él nos habla, no contristarlo para que Él no se apague en nosotros. Debemos de estar cuidando este tesoro del Espíritu Santo, tener mucho cuidado con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El tesoro del conocimiento bíblico, estudiar su palabra, para que nadie nos engañe con fábulas y verdad, para que nadie nos engañe y nos diga otra cosa que no esté en su palabra. El tesoro de servir a Dios, tener ese ánimo para servir a Dios, para estar en la casa de Dios. Dice, el tesoro de las promesas divinas para la vida. El tesoro de la sabiduría divina. Necesitamos mucho la sabiduría. El tesoro de la vida eterna. 7 puntos que necesitamos ser guardianes, ¿verdad? Nuestra salvación, al Espíritu Santo, conocimiento bíblico, servir a Dios, promesas divinas para la vida y lo que es sabiduría divina y vida eterna. Tener esa seguridad, amados, de que Dios nos ha hecho a nosotros guardianes. Somos guardianes donde quiera que andemos, donde quiera que estemos, somos guardianes de nuestra salvación. Dice el primer punto sobre poner el alcance de esta generación los tesoros eternos de Dios para ellos. Dice poner al alcance de esta generación los tesoros eternos de Dios para ellos. Que nuestra generación vean en nosotros como padres, como madres, que nuestra generación vean de que nosotros cuidamos nuestra salvación, que usted como madre va a corregir a su hijo en su casa, en su hogar, que usted va a pelear su reino, porque su casa es un reino, su hogar es un reino en el cual usted va a ser un guardián de su salvación en su casa, y a través de ser guardián de su salvación, usted va a cuidar su generación va a ver el cuidado que usted tiene, su generación va a ver esos tesoros que hay en el Señor y que vale la pena. Recordemos de dónde nos sacó Dios y qué ha hecho Dios en nuestra vida. Nuestra generación va viendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y para que Dios haga en nosotros algo maravilloso, solo debemos de cuidar nuestra salvación. Meditamos en Isaías 45:3 para que usted medite y vea lo que la palabra nos enseña a nosotros, para que nosotros seamos cuidadosos, para que nosotros cuidemos nuestra salvación. Isaías 45, versículo 3 dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová,
el Dios de Israel, que te pongo nombre. Dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. La palabra de Dios compara la salvación como un tesoro escondido, como una perla preciosa. Dice una perla que es una perla preciosa que se esconde y que tiene mucho valor, pero que tratamos de buscarla y buscarla hasta que la hallamos y vamos y la vendemos por un precio mayor. Entonces nuestra salvación es un tesoro escondido, en el cual nuestra generación tiene que ver esa salvación en nosotros. Nuestra generación tiene que buscar esa salvación igual que como nosotros la hemos buscado. Por eso la palabra a nosotros nos enseña que debemos de instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios para que ya grande ellos no se aparten de ello. Declaramos una generación poderosa, una generación que va a adorar a Dios, una generación que va a glorificar a Dios, una generación que va a buscar los secretos muy guardados que hay en Dios. Nosotros somos testigos del poder de Dios. Y nos hemos dado cuenta que aquello que era imposible se hizo posible delante de Dios. ¿Por qué? Porque creímos en sus promesas, porque creímos que Él es el que hace todo, Él es el que lo resuelve todo. Y a través de esos tesoros escondidos, Él muestra su gloria en nuestras vidas y Él muestra su gloria en nuestra generación. Y nuestra generación va a ver que en Dios hay secretos escondidos. Es aquello que usted no ve, aquello que usted no está viendo con sus ojos carnales, sino que lo está viendo con sus ojos espirituales, porque usted va a caminar por fe, no por vista. Y a través de que usted camine por fe, es que usted va a ver los secretos escondidos que Dios tiene para cada uno de nosotros, tanto celestial como espiritual. Jesucristo tiene moradas preparadas para nosotros. Dice que, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Es una bendición poder enseñarle a nuestra generación, poder enseñarle a nuestra generación de que en Dios está todo lo bueno, de que en el mundo no hay nada bueno, en el mundo solo hay destrucción, solo hay muerte, y la muerte es consecuencia del pecado para el pecador. Porque nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, sabemos que hay moradas preparadas para cada uno de nosotros y que nos estamos preparando para poder alcanzar esos tesoros escondidos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Josué 1:8 dice, no se aparte de ti este libro de la vida, ni a diestra ni a siniestra, porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No nos olvidemos de estudiar la palabra de Dios, porque hay una promesa para todo aquel que estudia y obedece la palabra de Dios. Dice que hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Nuestra generación tendrá que ver el poder de Dios en nosotros, para que ellos aprendan, para que ellos puedan ver el cuidado de Dios hacia nosotros. Es una bendición que no nos apartemos de la palabra de Dios, que siempre meditemos en la palabra de Dios de día y de noche, y que siempre recordemos de que Dios hará prosperar nuestro camino y todo dice que nos saldrá bien. Todo nos saldrá bien. Y qué bonito es saber de que Dios hace prosperar nuestro camino, de que Dios nos guía a través del Espíritu Santo. Dice otro punto, vivir nosotras mismas vidas que modelen el carácter de Cristo. Tener el carácter de Cristo, estar firme, que el problema no nos haga retirarnos de Dios, que el problema no nos haga apartarnos de Dios, sino que mantengamos un carácter firme, un carácter de Cristo. El carácter de Cristo nos enseña a perseverar,
a ser fuertes, a ser valientes, a poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16, el carácter de Cristo. Versículo 15 y 16, dice la palabra, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Tenemos el ejemplo de Pablo, de cómo Pablo mantuvo el carácter de Cristo. Pablo no agradaba a los hombres, sino que mantenía su carácter con Cristo. Él predicaba su palabra tal como Cristo le ordenaba, y él reconocía que quien lo había sacado a él del pecado fue Cristo, no fue el hombre. Y al darme cuenta yo de que Cristo limpió, de que Cristo lavó mis pecados, yo tengo que mantener el carácter de Cristo, porque lo que Cristo hizo en mí, carne y sangre no lo pueden hacer. Y es lo que Pablo hacía. Pablo mantenía su carácter y Pablo estaba dispuesto a ir a las cárceles. Pablo estaba dispuesto a ir a sufrir. Mientras Pablo iba a las misiones, el Espíritu Santo le persuadía y le decía lo que quizás le iba a pasar en aquel lugar. Pero Pablo no se detenía porque su carácter era de Cristo. Porque Pablo dijo, pero cuando agrado a Dios, dijo Pablo, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, porque Pablo mantenía su carácter delante de Cristo. Él predicaba su palabra tal como Cristo le ordenaba a los gentiles. Y el carácter que Pablo mantenía es que Pablo estaba dispuesto a ir a las cárceles por obedecer a Cristo. Y ese es el carácter que Dios quiere hoy en día de nosotros. Un carácter que estemos dispuestos a poder mantener firme nuestro carácter delante de Dios. Porque Pablo no le importó ir a la cárcel. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, dijo Pablo. ¿Por qué dijo esto Pablo? Porque Pablo estaba predicando su palabra, porque Pablo estaba anunciando las buenas nuevas de Dios y le querían detener para que no predicara su palabra. Y cuando a nosotros nos quieren detener para que no prediquemos su palabra, estamos dispuestos a mantener el carácter de Cristo firme. Y estamos dispuestos a obedecer a Dios antes que a los hombres cuando nos quieren detener en predicar su palabra. Para Pablo no era fácil. Para Pablo no era fácil estar en la cárcel. Para Pablo no era fácil estar en la cárcel sufriendo por causa de Cristo, por amor a Cristo. Pero él necesitaba predicar su palabra. Mas sin embargo, Jesucristo formó un propósito en aquella cárcel. Y lo que Cristo hizo es que aunque lo metieron en la cárcel, pero Pablo no dejó de alabar a Dios. Pablo no dejó de glorificar a Dios. Y ese es el pueblo que Dios quiere en este tiempo, que no dejemos de alabar el nombre de Cristo, que nosotros alabemos el nombre de Cristo en todo lugar y en todo momento, y que nos mantengamos firmes delante de Él. Cuando nosotros nos mantenemos firmes delante de Él, Él nos va a exaltar. Porque cuando Él exalta, nadie puede humillar. Mientras que si al hombre lo humillan, Dios lo exalta. Y es mejor la exaltación de Dios
que la exaltación de un hombre, porque la exaltación de un hombre te puede llevar a un peligro, pero la exaltación de Dios te lleva a una humillación y a reconocer de que Cristo te eligió desde que estabas en el vientre de tu madre. Cristo me eligió a mí desde que estaba en el vientre de mi madre. Cristo me formó a mí en el vientre de mi madre y Cristo fue el que me sacó del pecado para que yo fuera un instrumento especial para Él. Y ahora tengo que mantenerme firme delante de Dios. Mi carácter tiene que ser firme delante del Padre. Tercer punto dice, la tercera acción que debemos realizar como guardianas de generaciones es ayudándole a buscar, a obtener y disfrutar las riquezas espirituales que Cristo ha prometido. Ayudándole a los demás. Ayudándole a los demás para que nosotros podamos enseñarles a cómo disfrutar las riquezas espirituales que Cristo nos ha prometido. A enseñarle a nuestra generación cómo disfrutar las promesas del Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Y Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo en Génesis 12:3. Génesis 12:3. Meditamos en Génesis 12:3 sobre la promesa que Dios le dio a Abraham y le dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué maravilloso es poder ver este punto. Dice, ayudándoles a buscar, a obtener y disfrutar las riquezas espirituales que Cristo ha prometido. Cuando nosotros le hemos creído a Dios y mantenemos nuestro carácter firme en Dios, no solo yo me llevo la promesa, sino que se la lleva toda mi familia, sino que hay una promesa real, hay una promesa. Mire lo que dice la palabra. Dice, bendeciré a los que te bendijeren. ¡Qué maravilloso! Bendecir a todos los seres humanos. Yo bendigo a todo aquel oyente que esté escuchando esta enseñanza. En el nombre de Jesús, yo bendigo su vida porque yo quiero alcanzar la bendición de Jehová. Y Jehová le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren, que en su boca haya bendición y no maldición, porque también Jehová le dijo, maldeciré a los que te maldijeren. No soy yo que voy a maldecir, sino que Jehová va a maldecir a todo aquel que maldice a los demás. Así es que de su boca salga bendición y no maldición. ¿Por qué? Porque ningún ser humano va a traer una maldición a su vida, sino que Jehová de los ejércitos, porque si Jehová de los ejércitos ha prometido bendecirme a mí y me ha llamado a mí para bendición a los demás, Él va a traer la promesa sobre mi vida porque yo estoy bendiciendo a los demás. Así es que usted no maldiga a nadie porque usted es llamado a bendecir y no a maldecir. Y si Jehová lo ha llamado a una bendición, usted sea parte de esta gran bendición. Dice, bendeciré a los que te bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y esa es la promesa que Jehová le dio a Abraham y que hoy también nos da a cada uno de nosotros. Dice que Él va a maldecir a los que nos maldicen. Por eso la palabra de Dios dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tener la paz en nuestro corazón, seguir la paz es una gran bendición para cada uno de nosotros. Estar tranquilos, amando a Dios, tratando de tener la paz. Eso es una gran bendición, amados del Señor, porque vamos a bendecir a los demás. Y entonces Jehová nos bendecirá a nosotros. Y dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Ah, qué bendición! Nuestra familia va a alcanzar la bendición. No solo usted se lleva la bendición, sino que también toda su familia. ¡Qué bendición que Dios
ha dado promesa a nosotros. Desde que Dios, ¿verdad? Le da la autonomía al hombre de poder hallar la salvación. Génesis 22:18. Vamos a leer Génesis 22:18 a ver qué nos dice. Dice la palabra, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Qué bonito, mire, obedecer a la voz de Dios. Obedecer cuando Dios habla, cuando Dios da una orden, no cuestionar a Dios, sino obedecerlo. Dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a su voz, a mi voz. Por cuanto obedeciste a mi voz. Obedecer a la voz de Dios es una bendición. Hay personas que están siendo tocadas por la voz de Dios para que busquen los tesoros escondidos, y uno de esos tesoros es la salvación. Yo quiero decirte en este día, no endurezcas tu corazón. Ven a los pies de Cristo. Cristo tiene promesas grandes para ti, y no solo trae tu salvación, sino que también te trae la bendición completa para que puedas vivir en esta tierra, y Él hará prosperar tu camino. Gloria al Señor. Es una bendición poder saber de que Dios ha puesto en nosotros un carácter, y ese carácter que Dios ha puesto en nosotros es un carácter celestial. Mientras Daniel estaba siendo como quien dice, probada su adoración, en Daniel había algo especial, de que Daniel no se rindió ante el rey, sino que Daniel decidió agradar a Dios, y Dios lo respaldó mucho a Daniel. Embelleció su rostro. Daniel estuvo dispuesto a comer legumbres. Daniel estuvo dispuesto a agradar a Dios. Y mientras él lo hacía, él sabía para quién lo hacía. Él sabía que no iba a ser avergonzado. Cuando nosotros mantenemos el carácter de Cristo, nosotros no vamos a ser avergonzados. Nosotros vamos a ser exaltados por Dios. Y Daniel fue exaltado. Daniel sabía con quién estaba, y Daniel estaba seguro que el que estaba con él era el Dios Todopoderoso, el que no lo dejaría en ningún momento, el que estaría siempre con él. Mantener nuestra fe nos ayuda a ser perseverantes en todo momento. Cuidar nuestra familia. Dios pone nuestra familia como un reino para que nosotros aprendamos a cuidar nuestra familia, para que nosotros aprendamos a luchar por nuestra familia, por nuestro esposo, por nuestros hijos, por nuestra generación. Cuando nosotros aprendemos a pelear por nuestra familia, no nos vamos a ir del hogar, por muy difícil que esté el esposo, por muy complicado que esté el problema. Usted como esposa no va a dejar a su esposo, no va a irse de su casa, sino que va a luchar, va a pelear por su familia, va a pelear por una generación bendita. Usted va a creer en el Todopoderoso. Dice, tenemos el privilegio de modelar a esta generación el carácter de Cristo, el cual sirve con amor al prójimo. Vamos a mantener el carácter de Cristo en nuestras generaciones. ¿Cómo? De que pase lo que pase, nosotros vamos a estar firmes en Dios. Dice que es un privilegio modelar nuestro carácter de Cristo a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a nuestro esposo. Cuando el esposo no sirve a Dios, qué soporte de mujer, qué mujer tan sabia, qué mujer tan prudente. Cuando nos comportamos como mujeres sabias, que edificamos nuestra casa, y que el esposo un día Dios lo rescata
Dios lo levanta en Cristo y testifique y diga, mi mujer, mi esposa, era una mujer tan sabia que cómo la he admirado. Ese es un gran privilegio para cada esposa, para que las esposas luchemos, para que las esposas creamos de que lo que nosotros miramos imposible, Dios lo hace posible. Nuestras familias son un invaluable tesoro por medio del cual Dios desea darse a conocer a muchas otras familias que viven sin esperanza, pues Cristo no es la cabeza de ese hogar. Cuando las familias están sin Cristo, cuando las familias no tienen a Cristo, son una familia que están en un peligro. Pero cuando Dios está en una familia, se pueden ver las promesas de Dios en aquella familia. Dice, cuidemos los tesoros espirituales y enseñémosle a nuestras descendientes a no cambiarlos por un simple plato de lenteja, a enseñarle a nuestra descendencia, a no cambiar por un plato de lentejas a Cristo, sino que a luchar, a pelear, a ser prudentes, a usar la sabiduría, a agradar a Dios y no cambiar a Dios por nada ni nadie, porque lo que Cristo hace por nosotros, nadie lo puede hacer. Seamos mujeres confiables y responsables que ejerzamos con excelencia el ser guardianas de tesoro. Debemos de ser guardianes de tesoro. Debemos de ser mujeres bendecidas, enseñándoles lo que es obedecer a Dios, a nuestra descendencia. Qué bonito es ver la historia de Daniel, ¿verdad? Donde Daniel está dispuesto a mantenerse firme. Y esa es la firmeza de que Dios quiere de cada uno de nosotros. Seamos guardianes de nuestra salvación. Al ser guardianes de nuestra salvación, nos llevamos la promesa a nosotros y también nuestra descendencia. Y tendremos familias benditas, tendremos familias bendecidas y iremos por aquellas familias que quizás no tienen a Cristo y que quizás necesitan a Cristo porque sin Cristo están sin protección. Pero Cristo está a las puertas. El todo es que nos convirtamos en guardianes de nuestra salvación. Creemos que nuestra descendencia es para Cristo. Bendecimos cada familia, bendecimos cada hogar, bendecimos cada esposa, aquellas esposas que están sufriendo por sus esposos. Les bendigo en el nombre de Jesús y les digo en esta hora, sea guardiana de su salvación, porque si usted es guardiana de su salvación, también va a ser guardiana de su esposo, guardiana de su familia y serán una familia bendita, una familia que va a exaltar el nombre del Señor, una familia que va a exaltar el nombre del Señor en todo momento y en todo lugar. Recuerde, somos líderes, donde quiera que andamos, somos líderes, somos guardianas, porque cuando nosotros somos líderes delante de Dios, ese liderazgo lo llevamos en la sangre. Ese liderazgo lo llevamos. ¿Por qué? Porque usted es líder de su alma. Usted es líder de su caminar. Usted sabe por dónde debe de caminar. Y ese camino va a ser prosperado por la mano de Jehová. Entonces, somos guardianas de nuestra salvación. Somos guardianas de nuestra vida espiritual. Somos guardianas del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo esté activo en nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo nos esté hablando a nosotros, dirigiéndonos a toda verdad. En el nombre de Jesús, bendigo cada familia. Ha sido una gran bendición poder meditar un poco de su palabra y sé que usted algo va a aprender, sé que algo se nos va a quedar y seguiremos predicando su palabra en el nombre de Jesús. Bendigo su vida y bendigo cada familia y declaro que Cristo estará tocando la puerta de su corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén.